Amigos, hoy es viernes, muchas gracias a Dios, hoy es viernes. Viernes 15 de marzo, iniciamos el fin de semana, saludamos este día como un día importante, que comience el asueto. Este día promovemos al final la lectura de un libro y tocamos una serie de temas muy importantes, considero yo, salpicados muchos de ellos de historia. Y lo hago para que las nuevas generaciones tengan información que no tienen sobre la sociedad dominicana. Por ejemplo, el llamado transfugismo, que lo hemos visto desbordarse en este proceso político electoral. En todos los procesos electorales hay gente que se cambia de un partido para otro. Toda la vida. Desde la fundación de la República. Es más, voy a poner quizás el mejor ejemplo mejor ejemplo no, el más destacado ejemplo, no de transfugismo, porque se le llama transfugismo, pero porque la gente se mueve por muchísimas razones de un partido a otro, o de una causa a otra, o de una ideología a otra. Quizás porque razonablemente no está de acuerdo con tales o cuales cosas y tiene derecho a buscar por otro lado donde se sienta cómodo. Pero pongamos el ejemplo de los trinitarios, los fundadores de la República, los que iniciaron el movimiento revolucionario para darnos una república e independizarnos de Haití, del dominio haitiano. Usted tiene a Felipe Alfau, trinitario de los primeros. Pero Felipe finalmente dejó a los trinitarios y pasó para el lado de Santana, que acabó con los trinitarios. Y fue un hombre de Santana hasta el final. Él era febrerista, él fue de los primeros trinitarios, de las primeras reuniones, y asumió de los primeros, pero después se separó de los trinitarios. Él era febrerista, estaba de acuerdo con salir de los haitianos, y estaba en la Puerta del Conde el día de la independencia, con sus militares. Pero después se pasó a un hombre de Santana. Un hombre de Santana que fue el que manejó el tema de la anexión en España, enviado plenipotenciario por Santana a España para esos fines. Terminó siendo jefe militar en Sevilla, porque se fue con los españoles para allá. Bueno, ese es un caso de transfugismo terrible al principio de la República. Y así se pueden ir poniendo ejemplo. Cuando Horacio Vázquez, uno de los principales servidores de Trujillo, que terminó conspirando contra Trujillo, era un horacista. Derrocado Horacio, apoyó a Trujillo. O sea, pasó del horacismo al trujillismo y estuvo con Trujillo hasta el final de sus días y conspiró contra él. Era del engranaje político del derrocamiento de Trujillo. Hubo en los tiempos de cuando Trujillo gana las elecciones o se instaló en el poder, en el proceso electoral había una persona que decía, fue el que elaboró la frase que circuló en ese proceso electoral del 30, no puede ser. Trujillo, ese guardia que no es académico, no tiene, ¿cómo puede ser presidente de la República? No puede ser, no puede ser. Y esa era la expresión de las elecciones del 30, no puede ser. Trujillo, no puede ser. Ese señor terminó siendo más trujillista que Trujillo después. Más trujillista que Trujillo. Pero el que hizo la expresión que era de la Unión Cívica, él, Balaguer, muñequito de papel. Balaguer, muñequito de papel. Ese era el eslogan en los 60. Pues esa persona terminó siendo más balaguerista que Balaguer. El del muñequito de papel. Y le servía a Balaguer diariamente, visitándolo, pues ya Balaguer tenía problemas de ceguera, para leerle los periódicos y comentarlos con él. Miren, cuando el Balaguer, yo vi, porque estaba yo activo en el periodismo, todas esas cosas, yo fui testigo, yo estaba ahí. Todo lo que ocurrió en los 12 años de Balaguer, yo estaba ahí. Pues yo era reportero, de los pocos reporteros que había, porque ¿cuáles eran las estaciones de radio y televisión que habían en el 66, aquí?
67, 68, 69, 70, 78. Y yo era uno de los reporteros que estaba en el medio. ¿Cuánta gente se fue desde el PRD para Balaguer? No lo voy a llamar tránsfuga, porque por muchísimas razones entendieron que después que eran enemigos de Balaguer, se hicieron amigos de Balaguer. Y ustedes tienen casos ahí impresionantes. Yo digo que el caso más impresionante es el de Wessing y Wessing. Porque Wessing y Wessing intentó una conspiración militar contra Balaguer. Hubo un chisme y Balaguer se movilizó, hizo un espectáculo de televisión donde presentó a Wessing y Wessing con todos los guardias ahí atrás. Y le llamó conspirador impenitente. Decía Balaguer. ¡Hable! No, Wessing se quedó tranquilito ahí. Ahí es el famoso, porque como había un chisme entre los guardias ahí, Balaguer quiso sacarle partido a ese show de televisión, y ese militar que después fue de la escolta de Guzmán, que dos hermanos ellos, que Balaguer los cuestionó ahí, Balaguer le preguntó algo, y le dijo, tal cosa. Y cuando Balaguer insistió, él chocó los talones, ¡tac! Como que dice, aguanta. Y Balaguer lo dejó tranquilo. Bueno, pues esa persona al que Balaguer le dijo, lo pongo en manos de sus amigos de armas para que hagan con usted lo que ellos entiendan, lo deporten y lo deportaron. Pero tiempito después, ¿quién fue el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de Balaguer? Ese señor que está ahí. Elías Wessing y Wessing. El que intentó derrocar a Balaguer fue luego el jefe de las Fuerzas Armadas de Joaquín Balaguer. Eso, si ustedes ponen a analizarlo, yo entiendo que Balaguer, bueno, ahí me ponen la fotografía, bueno, ahí miren a Wessing y Wessing ahí, que era contrario a Juan Bosch, mira cómo lo mira ahí, mira cómo lo está mirando ahí. Y el mismo Juan Bosch y Balaguer, que fueron contrarios, aunque eran amigos en el fondo, intelectualmente, ellos se admiraban. Ya en el 86 hasta lo condecoró a Juan Bosch y eran amigos, después le devolvió el asunto. Hemos visto de todo, señoras y señores. Brea Peña y Martínez Francisco eran dos de los comerciantes que sostenían al PRD. Al rato era uno secretario de Estado de Industria y Comercio, Brea Peña, y secretario de Estado de Finanzas, Martínez Francisco, del gobierno de Balaguer. Washington de Peña, secretario general del PRD, al rato un destacado líder reformista. Murió, era médico, yo lo traté, lo entrevisté muchas veces, en fin, muy locuaz, hermano de Aníbal de Peña, el cantante. Y pasó a ser un pupilo de Balaguer hasta el resto de sus días. Yotin Curi estuvo en el departamento jurídico del Palacio Nacional. Y Yotin Curi era uno de los PRDistas que cuando agarraba a Balaguer en el Congreso, y eso yo lo vivía como reportero, le daba con duro. Casimiro Castro, ese es otro caso, que en paz descanse. Todo eso, la mayoría han muerto. Casimiro Castro, yo iba al Senado, él era el senador de Pedernales. Mire, ¿qué no hacía Casimiro Castro con Balaguer? ¿Qué no hacía? Le decía de todo. Cuando la revolución lo quemaron con fósforo blanco, se dice que fueron la CIA, los americanos, o las fuerzas, como llamaba Balaguer, las fuerzas incontrolables, o guardias, de esos que sirven para ese tipo de cosas, de actos terroristas, no se sabe. Pero obviamente que vino de ese sector. Mire, tuvieron que sacar a Casimiro Castro, el ex senador, para Estados Unidos, creo, algún país, porque el fósforo blanco sigue quemando, aún se apaga, eso sigue quemando la piel. Había que llevarlo a un centro especializado. Bueno, después de ese acto que le quemaron, yo recuerdo la oreja, parte de la cara, Casimiro Castro terminó siendo balaguerista, que mucha gente no lo entendía. Pero bueno. Miren, y se pueden poner casos impresionantes sobre
cómo en la República Dominicana un político ha estado en un gobierno y después termina con otro líder y con otro gobierno. No hay por qué extrañarse, eso es parte de la cultura política dominicana. Ha existido, como he explicado, desde la fundación de la República y lo estamos viendo ahora. No hay por qué alarmarse. Así somos los dominicanos en el quehacer político, lamentablemente. Lamentablemente. Porque, aunque cada quien tiene derecho de ir para donde le dé la gana, se supone también que una serie de principios personales supone que debe haber la lealtad, debe haber el compromiso con lo que tú adoptas hasta el final, pero ya esas virtudes no se ven de un tiempo a esta parte en la humanidad. Pasemos con nuestro señor director.